una exposición tenga éxito o sea un reverendo fracaso. Me gustaría de alguna manera iniciar con esto, es decir, en su trayectoria supongo que les ha tocado a ustedes ver un sinfín de exposiciones y por qué de alguna manera el curador llega a tener un peso tan determinante en la historia, sobre todo del siglo XX, que desde prácticamente inicio del siglo XX se empieza a dar este fenómeno y actualmente se convierte como en el elemento infaltable, ¿no? Muchas veces aún superando la presencia del mismo artista, ¿no? Me gustaría que hablaran un poco de eso y después tratar ya de hablar un poco de experiencias personales de distintos ámbitos donde ustedes se han desarrollado. No sé qué has pensado. Muchas gracias por venir. Me da mucho gusto estar, aunque sea muy brevemente aquí, de volver a saludar a amigos muy queridos míos. Estar otra vez aquí en Guadalajara, que para mi carrera como curador fue muy importante, sustancial. Y pues sí, en relación con esta idea, voy a tal vez adelantar un poquito a una cuestión personal, ¿no es cierto? Yo cuando estaba viviendo en Guadalajara, que ya tenía un tiempo trabajando como curador, en ese momento, cuando fui invitado por Gabriela López Rocha y Elena Matute a darle alguna forma a una idea que era la de una feria de arte contemporáneo. En ese momento también, cuando inicié las investigaciones para poder determinar, dibujar, trazar por lo menos lo que podría ser esa feria, que sin duda ha sido muy importante para la historia del arte en México, Expo Arte. En ese momento también, reconociendo el panorama, este contexto de Guadalajara, me di cuenta que todavía existían muchos baches y todavía algunas lagunas de lo que podría ser un curador, de lo que hacía un curador. Casi 20 años después, ¿o cuántos años después? Más. O sea, casi hace 20 años después, me encuentro que las preguntas siguen siendo muy parecidas a la que se puso como el tema nuclear del encuentro, del primer encuentro incluso del FITAC. En ese momento se llamaba FITAC, Foro Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo, que ha continuado como CITAC en el DF, que lamentablemente de aquí se fue. En ese momento, digamos que las lagunas estaban concentradas sobre todo en el hecho de relacionar al curador como un diseñador de museografía, y sin pasando por alto o no identificando esta otra parte que era de contextualización, de un trabajo alterno, de un trabajo importante de construcción de sentidos, o de por lo menos una integración más allá de lo evidente. 20 años después me encuentro con que tengo que repetir, tal vez tendré que repetir lo mismo, pero al mismo tiempo sé que no es así, que la relación de una generación, sobre todo, que estuvo viviendo no solo la experiencia de la feria, del FITAC, y sobre todo de la elaboración
de la creación in situ, de la apuesta, de la investigación hacia las iniciativas propias, autónomas, hacia la autogestión, hace que esta generación me obligue a pasar necesariamente a una lectura completamente distinta de lo que es un curador. Lo saben perfectamente, lo han vivido, tienen estupendos curadores en un sentido estricto, además muy estricto de lo que es el término, de lo que es el concepto, de lo que es esta profesión que se ha hecho sin duda mucho más, 20 años después, se ha hecho mucho más compleja, pero que también sigue sufriendo 20, 40 y 60 y 100 años después de muchísimas malas interpretaciones de lo que es en todo el mundo, no nada más en Guadalajara, no solo en el DF, en todo el mundo. El curador es un facilitador, y si quieren verlo desde otro punto de vista, el curador, eso no les va a gustar a algunos, es un empleado del artista. Eso es lo que es. En función de los intereses, trabaja en función de los intereses del artista para presentar de la manera más óptima su obra y su proceso. Así es como yo lo entiendo. No hay otro. Es imposible pensar que un curador simplemente es un legitimador o un evaluador o un etiquetador o un validador o un burócrata o todas estas cosas que vamos a escuchar aquí. Lo tengo que decir al principio. Hemos pasado, lamentablemente, mis colegas y yo, hemos pasado por esas definiciones, por esas categorías, incluso sin desearlo, o incluso deseándolo, por una necesidad de trabajar, de continuar el trabajo. Efectivamente, es en las instituciones, se ve muy rotundo, se ve muy crítico en señalar en dónde está todavía, en este momento todavía, esa mala interpretación de lo que es un curador. Y sobre todo están en las instituciones mexicanas. Están en instituciones que piensan, que creen, que están seguros que un curador es simplemente un adorno. Y es el que adorna. Es el que hace esa labor de publirrelacionismo, de contacto entre un interés y otro interés, o es simplemente el que está cumpliendo con un elemento, un nominativo que requiere todo ese organigrama, pero que en realidad no importa. Los museos en México y un grueso de todos esos eventos, de todos estos proyectos relacionados con las artes visuales, con las artes plásticas, con la cultura contemporánea, en México siguen siendo considerados elementos muy menores y de muy poca importancia para lo que es la sociedad. En efecto, seguimos siendo los curadores y seguiremos siendo todo eso que es despectivamente se relaciona con ser curador, despectivamente, y seguiremos siendo también unos soñadores. Bueno, se me hace demasiado categórico, pues, como planteas esta cuestión de empleado del artista, y ahí me gustaría, si Santiago puedes intervenir, a ti que quizá te ha tocado estar más dentro de las instituciones, cómo de alguna manera las instituciones te presionan, o si hay línea, en algunos casos, para ciertos eventos curatoriales, que quedarías exactamente contrario a ser un empleado del artista. ¿Me explico? Es decir, las instituciones a veces pueden llegar a decir quién los Santiago no son los Monteros,
no me importa quién es el artista, pero necesito a Santiago por alguna cosa que te ha tocado, digamos, en tu trayectoria, estar del otro lado, no de empleado del artista, por así decirlo, sino como un legitimador del artista. ¿Sí escuchan? Sí. Me ha tocado estar un poco en muchos días. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación, de verdad que ha sido un gusto, muy especialmente a Ángel y a Sara, porque han sido muy generosos y han sido muy atentos siempre, y los felicito además por todo esto que están organizando, y espero que este sea el segundo de muchos más que siguen organizando este tipo de eventos. Yo más siempre les puedo pedir que le cambien el nombre. Fart, en inglés es pedo. Creo que no ayuda mucho el nombre. No, festín. Sí, pero qué bueno que lo escucharon, la verdad es que vale la pena. Yo hubiera querido arrancar conversando menos, lo voy a unir junto con lo que decía Guillermo justamente, que este triángulo perverso que se hace curador, artista, público, y subrayo la palabra perverso, bueno, esto no existía, por supuesto, siglo XVIII, siglo XIX. La gente entraba a un espacio, a un recinto museal, veía obra, no pensaba a quién se le había ocurrido poner este cuadro aquí y aquel allá, y por qué este cuadro junto a aquel y aquel no, en fin, no había ese razonamiento. Sin embargo, las cosas funcionaban, había públicos, había espacios, había creadores, y todo funcionaba de una manera como muy autónoma. Hay un libro que está circulando hace ya como 3 años, el de Hans Ulrich, de las entrevistas, una breve historia de la curaduría, Brief History of Curating, que es una serie de entrevistas que Ulrich le hace a muchos, iba a decir curadores, pero es que ni siquiera se asumían ellos mismos como curadores. La gente como Harald Seaman, la gente como Wanda Kurt, a Pontus, en fin, una cantidad de santones de lo que ahora llamaríamos curaduría o comisariado, que es impresionante. Entonces las entrevistas son pasmantes, ¿verdad?, desde el punto de vista de que de repente está platicando Harald Seaman. Sí, se me acercaron estos muchachos a enseñarme unas obras, había uno especialmente interesante, no me disgustó, no estaba mal, y fue así que mostré las primeras cosas de Joseph Beuys. Entonces uno, bueno, ¿en qué momento este señor tuvo la claridad de poder ver? También creo que es Pontus el que dice, sí, para mí fue muy importante que me llamara el presidente de Francia y que yo le pudiera decir que había que hacer un museo nuevo en el centro de París. Y bueno, empecé a pensar en lo que ahora es el Georges Pompidou. Entonces, bueno, era como gente de otros alcances, primero que nada. Y segundo, quizás el entramado de las artes visuales en los años 50, 60 no era ni tan cerrado ni tan pervertido como lo es ahora. Por supuesto difiero de Guillermo en el sentido de que pues, el curador está al servicio de los creadores visuales. Yo más bien donde creo que podría haber una enorme mancuerna y un trabajo muy importante sería en cuanto ese curador cree en la obra de ese creador, de ese artista, y ese artista también de alguna manera tiene, si no apego y aprecio, sí por lo menos respeto por lo que ese curador ha ido proponiendo a lo largo de su trayectoria. Entonces creo que en ese momento sí puede darse una como mancuerna interesante. Pero me cuesta mucho trabajo pensar en un curador que, bueno, pues ¿a quién hay que curar ahora? Pues ¿quién paga mejor? ¿Dónde esto va a ser? ¿Dónde? ¿En el MoMA? Pues va el MoMA. ¿En el Tamayo? No, qué hueva. O sea, va a ser... Entonces me cuesta mucho trabajo en pensar en curadores así, porque es como pensar en una especie de prostituta que está viendo quién le va a pagar mejor para acostarse con él. Entonces yo siento que hay que cuidar mucho esa parte, y de alguna manera no hay otro filtro, no lo veo al menos ahora, que el de la propia honestidad, es decir, de tú decir, a ver, me interesa esta propuesta, me gusta esta propuesta, sí o no, creo en esta persona, en fin, ponderarlo tú como profesional, no solo como ser humano, que también importa, por supuesto, pero sí también como profesional y como persona muy de las artes visuales. Y respondiendo de una manera mucho más puntual a tu pregunta, sí he estado en las dos partes,
tanto como curador independiente como funcionario público. Estuve en el FONCA muchos años, con mucha relación con creadores muy jóvenes, muy actuales, cosa que es deliciosa, muy interesante. Y como coordinador nacional de artes plásticas tuve, entre otros, muchos problemas justamente porque el tema de la curaduría se entendía en los museos como una especie de menú de petición y de retrato hablado. Ok, tú como curador me vas a hacer una exposición de taca. Entonces, ¿soy como el curador oficial o entonces soy como el conservador del acervo? Si quieres un conservador del acervo, entonces tráete a alguien que sea una especie como de lo que en el siglo XVI era el tenedor de libros, que los Medici y todos ellos tienen un tenedor, como custodio de los grandes acervos, que ya viene un poco también el término de la curaduría. Entonces, ok, te cuido los acervos, y te cuido tus Diego Riveras y tus Siqueiros, tus Fridas Kahlo y todo, pero ponme a curar en función de ese acervo. No me pongas a hacerte curadurías a la medida, ni como por pliego petitorio. Es como cuando en la fábrica Mercedes-Benz tienen que armar un coche de acuerdo a lo que el cliente está pidiendo. Ay, el señor lo quiere negro, con las llantas color beige, y las llantas las quiere con cara blanca, ¿no? Entonces hacen como cosas a la medida. No puede ser eso la curaduría. Y sí, debo decirlo, sí, tuve muchos problemas con el Estado, justamente por defender el papel del curador. Tanto fue así que cuando se hizo la convocatoria para la Bienal de Venecia, convocamos a 3 jurados. Por primera vez en la historia de este país se hizo una convocatoria pública para que hubiera propuestas para la Bienal de Venecia, y se convocaron 3 jurados: al maestro Ramiro Martínez, que en ese momento era el director del Museo Tamayo, a la maestra Calas Merz, que en ese momento era la directora de Carrillo Gil, y al maestro Guillermo Santamarina. Y en ese momento era director del ECO. En ese momento era director del ECO. Entonces, convocamos a 3 personas a que hicieran una lista de nombres de curadores, de personas en las que ellos estuvieran confiando como gente imbuida en el medio de las artes visuales, para hacer una propuesta y que presentaran proyectos para la Bienal de Venecia. A todos se les dieron las mismas reglas: este es tu espacio, este es el tiempo que tienes, esta es la lana con la que cuentas, esto es, en fin, se les dio a todo el mundo la misma información. El proyecto ganador, como todos ustedes sabrán ya a estas alturas, fue el de Cuauhtémoc Medina, con la exposición de Teresa Márcoles, de qué otra cosa podemos hablar, que por supuesto le costó la cabeza a muchos, incluido yo, porque el Estado se incomodó mucho de tener que pagar la obra visual de alguien que hablaba de los calzones sucios de este país. Pero por otra parte, la pregunta es, y todo el mundo sabíamos que nos iban a cortar la cabeza, lo sabíamos. La siguiente pregunta es, ¿lo vamos a dejar de hacer por eso? La respuesta es no. Lo siguiente es, ¿vas a mandar a Venecia algo complaciente que al señor presidente de la República, o al señor que trabaja de presidente de la República, pongámoslo más claro, le guste y lo entienda? La respuesta es no. Cuando yo me enteré a trasmano que el que iba a representar a México en la Bienal de Venecia era Rafael Cauduro, tuve que ir a ver al cardiólogo, porque dije, esta no puede ser. Entonces, si estás hablando de la Bienal de Venecia, estás hablando de un lugar donde se va a hacer un statement como país. No vas a llegar con 4 carteles y 4 pósters y 4 figuritas bien pintaditos. Vas a llegar a hacer un statement, vas a llegar a poner tu posición. Entonces, cuando me hablas de que si tienes problemas de repente con el Estado, claro que los tienes. Y a la larga, y que te lo diga Guillermo también, que ha dado muchas batallas horribles, a la larga es mucho más costoso cejar y ceder que montarte en lo que tú crees que es lo más conveniente y seguir adelante. Quiero, se malentendió un poco de eso de ser empleado, pero sí, tiene que quedar muy claro algo. Yo creo en los procesos de los artistas. Me ha tocado, o he sido muy insistente en trabajar con artistas vivos, pero me interesan mucho los procesos, incluso a los que no conozco personalmente, o porque el artista murió, o porque el artista no tengo el contacto directo. Me interesa mucho todo lo que va acompañando al objeto, lo que va orientando, guiando al objeto, que es no es
simplemente una estructura intelectual, es la vida completa, ¿no? Son todas las motivaciones, todos los desencantos, todas las ilusiones, todo eso que va acompañando la vida de un artista en este tiempo difícil para ser artista, sin duda. El ser un empleado del artista no es una categoría tampoco despreciable, en el sentido de que estás contribuyendo vas trabajando, contribuyendo en un proceso que no es tan horizontal, tan vertical y tan injusto, sino también creando al mismo tiempo, siendo un coautor, también siendo un participante de todas esas otras reverberaciones que acompañan los procesos creativos. Y yo creo que es mucho más interesante ser un empleado del artista, o ser un coautor, o ser un cómplice, que serlo de este otro tipo de imposiciones en las cuales sí estás siendo totalmente inmerso en una serie de intereses que no tienen que ver con algo tan importante como puede ser para uno, para ese tipo de personajes, el trabajo de reconocer el arte, de acercarse a la obra, de reconocer todas las líneas que puede haber en esas construcciones que son mucho más interesantes que simplemente el capricho de lo que debe ser la imagen pública de un país, o el proyecto que tiene que ver con turismo, pero que luego se empapa, se llena de sangre, y de sangre mala, ¿no? Con el capricho del presidente de allá, con el capricho del presidente de acá, o los temas también desagradables, muy poco agradables, muy feos más bien, que tienen que ver con cómo se valora, se le da un valor más alto a las obras de uno u otro inversionista, ¿no? Yo prefiero ser un empleado de un artista que ser empleado de un coleccionista, o un empleado o un simple burócrata. Bueno, me voy a referir a algo que quizás, haciendo una analogía, se me viene a la cabeza: una colaboración exitosa de un músico y un productor. No cabe duda que Bob Dylan es un buen músico, no creo que nadie tenga las ganas de decir que no. Depende de qué disco. Depende de qué disco. Y voy al disco que produce con Daniel Lanois, que es Time Out of Mind, que es un resurgimiento de ese Dylan que estuvo totalmente apagado durante la década de los 70 y principios de los 80, y hace este disco, Time Out of Mind, que saca a un Dylan que hasta nuestros días se ha mantenido cuando sale ese disco, ¿no? Finalmente, Bob Dylan no dejará de ser padre de la música contemporánea, bla, 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 pero Daniel Lanois tuvo la visión, quizá, de sacarle lo mejor y lo que sabía que traía adentro, ¿no? Y entonces yo digo, ¿por qué no sigue haciendo discos con Daniel Lanois? O sea, si le salió tan bien, bueno, pues que ya lo agarre de cabecera, ¿no? ¿Por qué no agarrar un curador de cabecera, no? O sea, ¿por qué no agarrar un cómplice, un colaborador, un verdadero colaborador? Daniel Lanois, yo creo que sacó mucho de la música que Bob Dylan traía adentro, porque tuvo la visión de saber quién era el señor y cómo lo podía de alguna manera sacar. Cosa que no hicieron a lo mejor los otros productores, ¿me explico? De los discos malos, como tú dices, que hubo a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco en cómo el curador de alguna manera tiene una corresponsabilidad muy fuerte con el artista. Es decir, ya el artista de alguna manera no tiene toda la culpa o no tiene todo la fama, ¿me explico? La tiene que compartir de alguna manera con el curador. ¿Qué hay con esta parte? Pues yo lo que siento en ese sentido es que muchas veces sí crees en el proyecto de alguien como creador visual, y
que me gustaría mucho que me corrigiera Guillermo si voy mal. Porque tú has sido mi maestro, ¿no? Desde la universidad no me dejaba copiar en la universidad, ¿no? Por eso yo acabé de curador y acabo como gestor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí es muy importante de alguna manera, quizás la manera más tradicional, conservadora de hacer curaduría era un poco como lo hacían los que nos antecedieron. Sí tengo que decir un poco que Guillermo y yo estuvimos en la Universidad Iberoamericana, salimos a la calle y nos formamos en las artes visuales y la curaduría en las banquetas y a patadas, porque no había ni estudios curatoriales. Y así como ahorita ustedes de repente van a un seminario, toman cursos, hay publicaciones, hay literatura sobre curaduría, pero lo que quieran. Pues en nuestra generación de repente alguien te dice, oye, qué bueno, te quedó padrísimo tu curaduría. ¿Ni qué? O sea, de repente un día eres curador, solito empezaste un poco a... Entonces, sí, quizás la manera más tradicional de hacerlo, al menos así es como empecé yo, era ir a estudios de la gente, empezar a ver cosas. Bueno, quiero hacer una exposición sobre el cuerpo. Y bueno, te vas un poco a revisar obra, quién ha producido qué, a Perenganos se ha aproximado desde acá, Fulandriaco se ha metido por aquí, que hace la radiografía está por ahí, porque no sé qué. Entonces empiezas como a trabajar un poco en función de lo ya producido y a partir de un concepto curatorial que tú tienes. La manera quizás más actual, más contemporánea, que además me hace mucho más atractiva, es desde inicios de lo que va a acabar siendo finalmente una exposición, una acción, un montaje, lo que vaya a hacer. Es desde inicios trabajar con el creador visual, desde el proyecto curatorial, no me gusta decir la factura de la obra, pero sí un poco la concepción de la obra, su estructura conceptual. Creo que es mucho más rico y de alguna manera sí es mucho más partícipe. Cada vez son menos los espacios posibles para eso, sí, lamentablemente, pero creo que ese es un poco el ideal, es un poco el mejor de los mundos posibles, pero no sé tú qué... Bueno, está el otro rol que conocemos bien, que es el jugador como un filtro de la historia, no necesariamente un historiador o un historiador del arte, sino como este filtro, este codificador, ¿no? Yo tengo ahí también tal vez pues una posición tal vez muy poco certera, muy poco elástica con respecto a la historia. Yo siento que la mayoría de los museos, hablo de los museos del mundo, siempre son más museos de historia que de arte, y ese es digamos que su punto más flaco y por donde sufrieron especialmente en algunos de los momentos en el siglo XX, donde fueron cuestionados especialmente y de una manera muy flamante, ¿no? Con opciones, ¿no? No nada más con crítica, también detonando las otras opciones para lo que era el arte, lo que era el proceso creativo, ese otro que se quedaba muy lejos de los otros procesos que se dan hasta ahora dentro de un museo, que son sobre todo de validación histórica, que requieren siempre de un marco, de un tiempo, sobre todo el tiempo, para poderle dar, para considerarlos como significativos. Es un trabajo ingrato sin duda también no solo para el curador, sino también para los artistas que están compartiendo ese mismo tiempo y ese mismo lugar, ¿no? Pero que no están incluidos porque todavía no encuentran el valor histórico. Entonces, ese ha sido también un trabajo que yo creo que se ha cambiado, ha modificado su modelo en los últimos, sobre todo en los últimos 20 años, sin mucha eficacia, sobre todo. Está el otro rulito de lo que es el jugador a partir de nombres, el name dropping curator, ¿no? El legitimador de lo legitimado, el que solo va
camina a través o con y por medio de lo que ya encontró una categoría de valor, y sobre todo de valor económico, ¿no? De costo en el mercado. Es totalmente repugnante, pero este es el curador contemporáneo. Este es digamos, el personaje que tal vez podría ser sumamente cuestionado, y yo creo que deberíamos haber tenido en la mesa uno así, para hablar sobre cuáles son las motivaciones para continuar sin apuesta, continuar sin una sin identificarse, sin una identificación personal y totalmente quizá hasta un punto de riesgo, ¿no? Esta cantidad y por cierto que es la escuela contemporánea de los curadores en México, y ojalá que exista alguien que en algún momento me diga que no es así, pero los curadores, sobre todo las jóvenes generaciones que sí han tenido oportunidades, todas esas que mencionó Santiago, y que tienen que ver con una formación mucho más, digamos, una formación académica mucho más precisa, con muchos más elementos para efectivamente formarse como intelectual y profesionalmente. Resulta que para ellos lo más fácil es simplemente el tomar nuevamente los nombres que ya de alguna forma están pues que ya están de alguna forma ahí, ¿no? Y se olvidan totalmente de todas las otras responsabilidades que tiene porque sí, hay responsabilidades que debe tomar un curador, sobre todo en relación, yo creo, con el momento que está viviendo, con el contexto que está, en donde está. ¿Es el curador un creador de artistas, un descubridor de artistas? ¿O es el curador un identificador? Es decir, ¿los crea o los identifica? ¿Qué le corresponde? Porque yo creo que en el público joven muchas veces me ha tocado ver amigos, alumnos, etcétera, que empiezan con esto, quieren verse legitimados por alguien, por un nombre, etcétera, etcétera, y no encuentran en otros artistas esta legitimación, la van y la buscan en instituciones o en curaduría. Pero entonces mi pregunta es, ¿ustedes tienen la capacidad de crear artistas o solamente de identificarlos? Te voy a contestar con otra pregunta. ¿Sabes tú quién fue el primero en ponerle el ojo encima a Gabriel Orozco? Ay, yo lo creé. Yo lo hice. Te lo digo que tú lo hayas creado. Pero el primero que dijo, a ver, aquí hay algo. Fue aquí el Monte Santa María. Sí, pero desde luego estoy muy lejos de una intención de hacer un artista. No, por eso no estoy diciendo que tú lo hayas hecho. Yo soy tapete de Gabriel Orozco. Pues se va a tropezar, cabrón. Desde el principio, desde entonces. Se va a matar, güey. No, pero sí, yo creo que sí puedes de alguna manera encontrar algo en creadores importantes, y a partir de eso, bueno, empiezas a auparlos tú mismo, los incluyes en exposiciones, haces textos sobre ellos, investigas, trabajas sobre su obra, trabajas junto con ellos además algunas cosas, pero a veces no te sirve de nada crear a nadie si no son estrellas de Hollywood, si se van a caer solos porque no habrá alguien que los esté sustentando detrás. Hay artistas que son ellos pese a los curadores. Sí. Digo, qué horrible decirlo así, pero así es. Y pese a los coleccionistas. A mí sí, yo sufro de pigmalionismo y siempre me gustó mucho Mi Bella Dama. Me encanta chuparle sangre a los artistas jóvenes o a los jóvenes. Pero el talento es el talento. Y ahí sí,
no sirve la idea de, sobre todo cuando trabajas, yo trabajo en una escuela de arte, en la Esmeralda, y siempre existe la tentación, siempre está como la ilusión de que todos aquí son geniales, y vamos a sacar aquí a un puñado y el que sigue también, y van a ser uno tras otro, y no es así. O sea, la realidad es contundente, ¿no? Hay un talento, hay capacidad de publirelacionismo, hay quienes son unas putitas, hay quienes son unos verdaderos genios que están fuera de nuestra época y que por lo mismo es difícil reconocer su talento. Están todas estas dimensiones, están ahí presentes, ¿no? Alguien que le echa muchas ganas, y le echa muchas ganas, y le echa muchas ganas, y le echa ganas, y le echa ganas, y es imposible. Si no hay talento, si no está ese talento en el proceso, en la disciplina, en la materialización de todo eso, de la disciplina del talento y de todos estas motivaciones, estos impulsos que acompañan al gran artista, es imposible. Y sí, yo sí soy, a mí me deslumbra el talento, soy un fanático del talento. En estos tiempos actuales tendríamos que analizar 4 conceptos que ya de alguna manera se contemplan inseparables, ¿no? El artista, el curador, el museo como institución y el coleccionista, ¿no? Entonces, entre esos 4, digamos, conceptos se mueve de alguna manera el arte. El público. Sí. A lo que voy es, todo esto de alguna manera, en una parte externa, el público es el que de alguna manera juega un rol. A veces siento que puede estar muy bien estos 4 elementos y no haber un público, no digo que capacitado, no digo que interesado, pero muchas veces yo creo que se hacen ejercicios que van mucho más allá del público que se tiene, y muchas veces desgraciadamente se hacen ejercicios muy pobres con un público que a lo mejor podría demandar algo muy bueno. Por el currículum que de alguna manera leí de los dos, pues, que han estado así, que se puede decir en todo, esta parte del público, ¿dónde queda con estas cuatro cabezas, ¿no? El museo, el coleccionismo, el artista, el curador, el público, ¿dónde queda? Es decir, ¿hay esfuerzos en mano o hay esfuerzos que se quedan cortos? Sí, bueno, está esta otra parte que también hemos vivido, y con mucho también, a pesar de las quejas que pueden haber también, con mucho placer, con mucha ilusión y con muchas retribuciones también, que es el del funcionario en un museo, o el funcionario en una estructura que beneficia y que apoya a los artistas, ¿no? Sí, la relación con el público es todo un tema muy interesante, sumamente complejo. El trabajo que se genera, por ejemplo, en un museo, en un gran museo de una gran envergadura, ¿no? Con un flujo muy grande de visitantes, está acompañado de mucha reflexión, de procesos de examen y de aplicación, pero también de desecho de muchas cosas que se dan por hechas. Es tan poquito el interés por el público generalmente en los museos, o la complejidad que está dentro del museo, que esta relación es casi siempre muy vaga y muy incierta. El público puede ser
para muchos museos y para muchas estructuras, muchísimas estructuras, es el público, el mismo público sin cara que está detrás de, más allá de las cámaras de televisión, o más allá de un micrófono en una conferencia o en un programa de radio. El reto es llegar a reconocer a todos esos, sumamente difícil, sumamente complicado, y reconocerlo y asumirlo desde las mismas categorías de la comunicación masiva es una atrocidad, es como yo lo pienso. El público, sin embargo, o los públicos, sí pueden ser de alguna forma detectados, reconocidos, comprendidos y comunicados a partir de, por ejemplo, algunas constantes que resultan como sí capaces de tomar y de reconocer y de comunicar, o sea, tomando en base, por ejemplo, a las motivaciones generacionales, el contexto de un lugar, de una ciudad donde se vive, o de las comunidades, o una enorme cantidad de factores de relación que afortunadamente también están siendo respetadas y están siendo investigadas, analizadas y asumidas dentro de procesos artísticos. En esta tendencia que se llama estéticas relacionales. En la medida en que dentro de un museo también, además de estas estéticas relacionales que también le pueden ser útiles al museo, también son aplicadas por invitación, por convocatoria, artistas o a jóvenes estudiantes, como sucede efectivamente en el MUAC, donde yo trabajé en esta elaboración de un modelo que puede ser sumamente complicado, sobre todo porque nunca termina, no tiene objetivos y tiene metas, pero no tiene fin. Es sumamente complicado, se basa como sobre todo en ciertas doctrinas que tienen que cumplirse, ideas que tienen, nociones que están siendo asumidas, pero requieren de un proceso que siempre tiene que ser muy dinámico. O sea, la idea de un público, para terminar, la idea de un público tiene que partir de una pluralidad, de una diversidad, de una heterogeneidad y sobre todo de una serie de retos que implican el contacto con esas mismas nociones. Creo que, bueno, coincido contigo y yo quisiera agregar también otro punto, que es una de las grandes preocupaciones, así como de las televisoras, el aumentar el rating. No importa lo que le vayan a meter a la gente enfrente por las pantallas de televisión, simplemente con que haya muchísimos televisores encendidos, ya con eso se justifica. Es necesario entonces meter hordas de personas a los museos para decir, oye, mira, hoy me entraron 700 personas, ayer me entraron 25, pero hoy 700, entonces está muy bien. ¿Eso qué tiene que ver con las artes visuales? Es un tema totalmente de cuota, un tema completamente político. Sí debo decirles, por ejemplo, que cuando fue la exposición Ashes and Trashes, que yo bueno, se llamaba Ashes and Snow, pero era Ashes and Trashes, de Gregory Colbert, este señor que hace elefantitos que se están ahogando de cositas, bueno, en el Zócalo, que me parece, perdón, es una opinión completamente personal, me parece deleznable, me parece una burla, me parece decorativo. El museo espectacular es del arquitecto Simón Vélez, un arquitecto que ha trabajado muchísimo con el bambú, un arquitecto muy importante, pero bueno. Cuando estuvo la exposición del señor Colbert en el Zócalo, durante 4 meses, porque es el tiempo que duró la muestra, ingresaron a ese recinto 7.100.000 personas. En esos 7.100.000
últimos 4 meses, en los 18 museos de Bellas Artes que yo tenía a mi cargo, en ese mismo tiempo, ingresaron 1.700.000 personas a mis museos. Sí te cuestionas. Cuando hay muy buenas exposiciones. Cuando hay buenas exposiciones. Estamos hablando de un museo del Palacio de Bellas Artes, Salón del Carrillo Gil, en la laboratorio de Alta Alameda, Teresa, Museo de Munal, San Ildefonso. No, San Ildefonso no, ese no me tocaba a mí. No, ya hubiera sido demasiado. Pero bueno, entonces de repente estamos hablando de 18 espacios museísticos que entre todos, en el mismo lapso, juntan a 1.700.000 personas contra 7.100.000 personas que logró un solo espacio apoyado mediáticamente, en este caso por Televisa, en un sitio emblemático de la República Mexicana que es el Zócalo, con un fotógrafo que no presentaba ningún cuestionamiento, que era totalmente un espacio de confort, completamente retinal, completamente superficial, pero que en el tercer o cuarto día de que abrió la exposición se habían vendido ya todas las carpetas de fotografías firmadas, cada carpeta valía cerca de $8.000. Entonces, dice uno, pero o llegué tarde a la película o ya no entendí nada. Es como el libro vaquero, que todo el mundo conoce, no se hagan, no han leído. El libro vaquero tira semanalmente 400.000 ejemplares. Al año son 42 puntos y algo millones de ejemplares del libro vaquero. Más o menos por ahí anda el Carrillo de Risas y el otro de no sé TV Notas. No, ese TV Notas es muy bajo. TV Notas creo que tira 300.000 quincenales. Eso no es nada, es cualquier cosa. Entonces tú ves el libro vaquero que tira toda esta cantidad de ejemplares y te encuentras que el Fondo de Cultura Económica está presumiendo que acaba de hacer una reedición, una segunda reedición de las obras completas de Octavio Paz y tiró un sobretiro de 50.000 ejemplares de las obras completas del maestro Octavio Paz. Dices, qué padre, contra 400.000 ejemplares del libro vaquero. No digo que uno sea mejor que otro, no, es otro tema, es otro asunto, pero no puedes dejar de ver ese tipo de fenómenos, no puedes dejar de leerlos así. Entonces cuando tú ves que en un museo, porque me llegaban además los reportes semanales de entradas de museos, cuando tú ves que el Museo de Arte Moderno los fines de semana se incrementa la gente que entra al museo y baja la que entra a las salas, pues porque la gente entra a hacer pipí. De veras. Entran al baño, entonces entran al museo y el guardia de la entrada clic, claro, entra la gente a hacer pipí y se siguen, se salen. Pero entonces tus gráficas se van para arriba. ¿Ese es el público que queremos? La verdad es que no. Entonces, cuando vemos un público intercomunicado, como por ejemplo de la feria Sonamaco en México, que los que habrán ido habrán visto de lo que estoy hablando, cuando encuentras que hay un público intercomunicado en donde interactúan por este pequeño espacio al año, como sucedió aquí en Guadalajara en otras ferias, en este pequeño espacio cohabitan curadores, directores de galerías, directores de museos, coleccionistas, el artista, la señora fashion, el señor fashion, la chavita guapísima, el chavito conocido, el niño del periódico, el señor que no te dice nada pero que en realidad es un académico importantísimo. Es decir, de repente como que hay ese tipo de convivencias posibles. Entonces sí da para que haya una confluencia de públicos en unidades audiovisuales. En este caso Sonamaco, por ejemplo, creo que es un muy buen laboratorio para poder hacer un registro de eso. Claro, nos queda claro que se trata de un evento comercial, un evento social, se compran obras, se pagan, se juega por toda esta parte de yo tengo, tú lo tienes, yo llegué con, yo tengo una tarjeta VIP y tú no, o sea, idioteces de esas. Pero tampoco podemos diseñarlo como tampoco debemos diseñar los 400.000 ejemplares del libro vaquero. Es decir, son fenómenos que están ahí y que tienes que atenderlos, que justo no son como datos duros que tienes que tomar en cuenta para que a la hora de que tú tienes que diseñar la expectativa del público de tu museo, puedas pensar en que sí quieres que te entre el señor que lee el libro vaquero y la señora que va a la feria Maco que le da sus tacones. A ver, eso qué bueno. Sí, lo que nuevamente me causa yo también me quedé muy deslumbrado por Marco, sobre todo la última vez, pero también me causó una enorme comezón en lo que pueden ser mis modelos. Finalmente yo sí considero que no
mi tirada no es hacia este tipo de encuentros espectaculares. Aunque puedan ser dentro de un museo, aunque puedan ser en un contexto público donde puede haber un flujo importante, finalmente yo prefiero que esté dirigido más hacia experiencias muy íntimas y muy en corto, y sobre todo muy constructivas para cada persona, para las individualidades, ¿no? La experiencia en una feria es, sin duda, también es una experiencia de conocimiento, no tengo ni la menor duda, pero la oportunidad de rescatarlo hacia un universo íntimo, personal y mucho más constitutivo, yo creo que es muy difícil. Sí. Hay otras estructuras que son muy efectivas en este momento, ¿no? En México tenemos esa feria, todavía no tenemos lamentablemente un premio o un salón de estos, un salón nacional que tal vez podría ser un sustituto o acompañar a Maco, ¿no? Que fuera como por lo menos una opción en otra categoría. Bueno, tú eres el jurado, entonces ahorita vas a hablar de mí. Él es el jurado del premio joven de cuerpo, que además es de Guadalajara, pues, aproveche. Ahora me entiende. Yo creo que las estructuras no van a cambiar. El trabajo del curador no va a ser muy distinto hacia adelante. Habrá curadores super curadores para superestructuras, de aquellos que además que cobran cheques con muchos ceros y que son privilegiados, son sumamente pocos en el mundo para toda la cantidad de estructuras que existen en relación con el arte contemporáneo. Y además en relación con los artistas que son muy, bueno, en fin, son escalas que si se comparan, acabas diciendo, bueno, en realidad, ¿de dónde viene todo este mito del curador, ¿no? En realidad, el grueso de los curadores, yo creo que también más bien se relacionan con esferas mucho más modestas, como podría ser una editorial de poesía, o lo que podría ser un club de amigos, no sé, o un circuito de psicoterapia, de psicoanálisis. Yo quisiera lanzar aquí una reflexión aquí. ¿Qué tanto sigue teniendo pertinencia cada vez más en la contemporaneidad el papel de un curador, así como decir, el curador, así como la globalidad? Por ejemplo, todos los grupos colectivos, de hecho, aquí tenemos un colectivo, Sector Reforma, en otros colectivos, Larva, OPA, en México hay muchos colectivos, en otros esfuerzos como La Guiñonera, estuvo también lo de Temístocles, en fin, la panadería. Entonces, como brotes que van saliendo de grupos que van trabajando cada uno por su cuenta. Lo que menos necesitan es un curador. Ellos mismos son sus propios gestores, ellos mismos hacen sus reflexiones, ellos mismos hacen sus procesos de trabajo, ellos mismos hacen sus gestiones para poder exponer. Entonces, de repente volteas y te encuentras que en esos espacios han pasado cosas súper interesantes, sin curadores. Entonces, creo que también es muy importante de repente tomar en cuenta que la autogestión, la parte de la producción colectiva es posible, se da, y además allí el curador queda quizás con los años. Ahora sí diremos, bueno, mira, en tal año pasó tal cosa y tal colectivo y tal cosa, pero en realidad cuando estaba gestándose, lo que menos necesitaban, y lo han demostrado con el tiempo, son los curadores. ¿Quién fue el curador del Grupo Suma? Nadie. Y no puedes ahorita referirte al arte mexicano. Había un líder. Bueno, estaba Ricardo Rocha, pero no se asumía como curador, él mismo era creador. El maestro, eres un maestro. Pero tú no puedes antologar un libro e incluirte.
Gil era creador, él sí quizás sea la voz más escuchada dentro de Suma, pero él se asumía más como creador dentro de ese grupo. A ver, pero hay que hacer una diferencia entre director de taller, en donde se están generando una serie de, digamos que, sí, una serie de ejercicios, de operaciones, a un proyecto que requiere no solo del consenso de los que están ahí, sino también de una depuración de los intereses y tal vez sí la articulación de todos esos intereses y todos esos objetivos y todos esos resortes que están moviendo a ese grupo, ¿no? Sí puede haber una voz cantante, pero no es el curador, o sea, no se asume como tal, aunque lo sea en de facto, pero no se asume como tal. Es decir, no dijeron, oye, ¿qué padre esto que estamos haciendo? ¿Por qué no llamamos un curador? No, me explico, las cosas salieron, se generaron, y es a la distancia que vamos entonces a revisarlas, pero no durante su gestión. Bueno, dos preguntas. ¿Es entonces, en este caso, el curador un artista? ¿Tiene que ser un artista para ser curador? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, yo sí creo que la historia nos ha enseñado varias cosas y es innegable los usos de medios en la actualidad, ¿no? Es decir, ustedes que digamos que ven hacia el arte en internet, del arte en línea, y dónde quedarían estas figuras de las cuales hemos hablado en los próximos 30 años. Es decir, habría curaduría por internet, habría curaduría en las páginas, cuando la gente se está volviendo completamente adicta y pasa una cantidad impresionante de horas frente al monitor en vez de ir a los espacios, porque creo que puede llegar a ser todavía más catastrófico que la exposición en el Zócalo de guepardos y elefantes, ¿no? Es decir, donde de alguna manera en el futuro se ponga de moda una página televisarte, por así decirlo, y lo que se ve ahí es la referencia, donde quedó todo este mundo de artistas, curadores, museos, coleccionistas. Se quedó como un grupo cerrado, fuera de ahí. ¿Qué sucederá? Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en el cual es muy difícil tener como líneas muy precisas, sobre todo diagnósticos hacia el futuro. La autogestión es un elemento que está ya muy consolidado a partir del uso, la adopción, la asimilación de todos los recursos que te puedan servir de promoción y de presencia. El problema es que en algún punto tal vez esa estructura requiera de consolidarse de una manera mucho más firme y que requiera de una profesionalización. Y en la medida que esa profesionalización requiera como ciertas especificaciones, ahí está un curador, o un comunicólogo, o un gestor, pero por eso digo que un curador es un facilitador, primero que nada. Al mismo tiempo, sí, no podemos negar este fenómeno que tiene que ver con la relación de este gestor, de este facilitador en función de la economía. Eso no lo vamos, yo dudo totalmente de que lleguemos a desconocerlo o a conocer una opción que no esté relacionada también con eso. Cada día es mucho más potente la relación del curador hacia esos nichos, ¿no? Sobre todo nichos de posicionamiento económico. Entonces yo lo veo sumamente. Y por otro lado también, en relación con la primera pregunta, que es el contraste a eso, lo que existe el profesional pragmático y súper eficiente y muy preciso en cuestiones administrativas y
movimiento de bienes raíces, lo mismo que mover arte, ¿no? y de gentrificación y todo esto que también tiene que ver con la curaduría de alguna forma. Por otro lado está el artista, el curador artista, el que vive este proceso de la misma manera que lo puede vivir alguien que está construyendo con las palabras, como un poeta, alguien que está trabajando en relación muy orgánica con los procesos de los artistas, una entrega absoluta, ¿no? Simplemente por vivirlo como una experiencia de vida, tal vez sin ningún objetivo preciso. Esos están también, esos existen y esos van a seguirse dando. Más allá de lo que pueda ser todas estas redes o todas estos anzuelos hacia una denominación o hacia una definición muy precisa de lo que es el curador, yo creo que continuarán los procesos que están relacionados con él, que son sumamente complejos, que son sumamente obtusos y que son sumamente inimaginables.